Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos. El día de hoy, miércoles 24 de noviembre del año 2021, y lo saben bien, volvamos a pensar. En esta semana, volvamos pues a pensar la masculinidad sin sustento, tema que desde el lunes hemos estado trabajando, hemos estado desarrollando y que el día de hoy, como bien lo saben, tenemos esta oportunidad, volver a pensar. Y sí, me parece que es sin lugar a dudas una actividad princeps como humanos en el ejercicio de nuestra condición, que pensemos, pero que realmente pensemos, querido público. Me parece que esa es una posibilidad única que sin duda nos demanda, nos reclama, claro, claro está, un esfuerzo, pero que caramba, merecedores somos, por supuesto, de llevarlo a cabo y no de continuar en el favorecimiento de estas formas de vida planas y formas de vida donde pues simple y sencillamente información o aspectos que llegan a nosotros son por la mayoría de las personas simplemente tragados. Me parece que esa es la expresión. Entonces, pensemos, querido público, démonos a la tarea de desarrollarnos, por supuesto, en esta posibilidad y que hay que decir, pues única en los seres humanos. Así es que volvamos a pensar el día de hoy la masculinidad sin sustento, el mediodía de este miércoles. Y como buena mitad de semana, saben ustedes que ya es también tradicional que esté aquí con su investigación nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, muy sonriente, porque la veo ya muy sonriente, nuestra querida colega Valeria Reyes. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues sí, el trabajo ha sido algo porque el tema pues convoca y es un tema muy importante que creo que retomando lo que comentabas, Germán, eh, tenemos una labor de poder proponer un análisis y sobre todo que la gente no abandone la posibilidad del pensamiento crítico. Ahora, con la variedad de discursos que hay y cómo circulan, ya no en una posibilidad de pensarlos y reflexionarlos, sino que son dados por hecho. Entonces, actualmente, con todo el empuje que hay del discurso trans, creo que el psicoanálisis tiene un lugar muy importante porque el psicoanálisis va a poner de nuevo en juego cosas que el discurso trans oculta y que lleva a una, digamos, a una falta de reflexión y de pensamiento, porque son capaces de proponer respuestas sencillas, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, de la expresión del niño, ¿sí? Que puede decir soy niño o soy niña, y que inmediatamente la respuesta ante eso puede ser una terapia hormonal, sin investigar más, sin cuestionar más, sin escuchar qué más tiene que decir el niño. Y precisamente esto es algo que traigo para el programa del día de hoy, que tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa. Bueno, empezó a suceder a partir del año pasado, de cómo un protocolo que se aprobó en Holanda, en donde se permitía darle terapia hormonal a los niños pequeños. Entonces fue algo que hasta cierto punto revolucionó porque los trans pues estaban a favor de esto, que un niño pequeño cuando podía expresar su inconformidad con su cuerpo pudiera ser tratado hormonalmente. Entonces esto se aprobó en Holanda, pero resulta que después de las investigaciones que se hicieron y de los resultados vistos, sí, esta aprobación se echó para atrás, principalmente porque habían tomado la decisión que poder consentir la terapia hormonal iba a evitar intentos de suicidios y suicidio.
Entonces, esa fue la decisión, pero después de empezar a probar el protocolo, se dieron cuenta que los efectos iatrogénicos, o sea, los efectos por los medicamentos, por las hormonas, eran peores, ¿sí? Al darlos que al no darlos. Entonces, hay un principio que se toma en cuenta en la medicina, que es la no maleficencia y que es no hacer daño, ¿sí? Y poner siempre el resguardo de la vida como principio. Entonces, el protocolo se echó para atrás por estas razones, pero hay algo muy importante en relación a esto, ¿sí? Que tiene que ver con el psicoanálisis, porque en el psicoanálisis hay una relación que existe entre la vida, la muerte y la sexualidad. Y con estas propuestas del discurso trans, ¿sí? Hay una fractura de la relación que existe y hay un empuje más directo hacia la muerte. Entonces, es un límite del que habla el psicoanálisis que hay que tomar en cuenta y que en este sentido, pues ha habido protestas en contra de que este protocolo holandés se haya echado para atrás y que ya no funciona en Europa. Entonces, bueno, eso es algo que traigo para la conversación y pues estoy muy contenta de estar hoy aquí. Se te nota, Vale, muy bienvenida. Como también contenta está, porque suele estar así todos los días. Si ustedes la vieran con los gestos que nos hace y las señas y todo esto, nuestra querida colega en el centro mismo de Freudiana Radio, Giselle Mendoza. Así es, aquí en el corazón palpitante de Freudiana Radio, que es nuestra linda cabina, calurosa. Curiosamente, siempre está calientita, afortunadamente, no me congelo aquí adentro, porque el calor que emiten las máquinas que tenemos en la cabina, pues me permiten estar calientita. Y bueno, saben que hay una esponja especial que no solamente absorbe los ruidos, sino que permite que no se disperse el calor en la porosidad de las paredes. Por supuesto, está súper cubierta. Es decir, todo el cuidado que ha habido para que no entre ruido ni salga ruido de aquí, también nos produce lo mismo del lado del calor. Y curiosamente, bueno, todo esto que nos decía la doctora Valeria al respecto de el cisma que estamos viviendo por el movimiento trans, ¿no? que ha trastocado y que nos ha mostrado cómo se puede llegar a trastocar el cuerpo en función de un anhelo, de aquello, de acallar. No es tanto de transformar, el anhelo no viene tanto de transformar, sino de acallar aquello inconforme que nos produce el cuerpo. Aquello, digamos, en donde no hay una armonía con el cuerpo. Entonces, ciertamente el tema de la semana, que ha sido la masculinidad sin sustento, no deja de estar relacionado con este cisma producido por el lado de los trans, y que por el lado de los trans también se quieren meter en la fuerza que tiene el feminismo. En esta información que nos traía la doctora Valeria, que está extraída de un texto de Eric Laurent, el texto de Eric Laurent comienza justamente hablando de la polémica que ha producido este sujeto que ya la doctora Heiser nos ha mencionado, Paul B. Preciado, a partir de sus... ¿Mande? PVC como homofonía. PVC como homofonía, exacto. Que por cierto, bueno, hay que decir, hay que hablar de la belleza cuando se presenta, y hay que decirle a la doctora Heiser que hoy se ve muy guapa, se ve muy jovial y trae un look distinto, se le ve un rostro más despejado y que como solemos verla con sus chinitos un poco más cercanos a su rostro. Ahora están más despejados, pero está muy padre su look. Trae un rubio que a ella no le gusta mucho, pero que muchas le admiramos, le admiramos enormemente. Y quisiera que también nos saludara ahorita que acaba de hacer su aparición.
Sí, claro, claro que las puedo saludar y que tenemos una gran novedad, digamos, este miércoles exitosísimo de noviembre todavía. La doctora, digamos, Adriana Lozano, hizo todo el intento para modificar un horario que se interfería en el programa, digamos, de fin de semana, en donde se lleva a cabo la síntesis del trabajo de la semana, ¿sí? Y que ella logró hacer un espacio los miércoles. Entonces, nos está acompañando ahora la doctora Lozano en lugar del jueves, y que el jueves, pues no sé, tendremos que pedirle a otro colega que nos acompañe, dado que no va a estar la doctora Lozano el jueves, pero estará los miércoles. Y entonces, pues bienvenida, yo le doy la bienvenida a la doctora Adriana, que fue capaz de buscar un espacio para no dejarnos nada más el lunes con su presencia, sino lunes y miércoles estará a partir de este miércoles la doctora Adriana Lozano. Sí, con todo el gusto de estar aquí. Efectivamente, no pude modificar para la conclusión el horario de mi otro compromiso. No dependía solamente de mí, es un grupo de personas también ocupadas. Entonces, encontramos otras soluciones como creativos que somos nosotros para poder trabajar intensamente nuestros temas y llevarlos más allá. Exactamente, yo creo que ese es el gran compromiso que tiene el psicoanálisis ahora. Hay una cosa que estábamos comentando, la doctora Giselle y yo hoy en la mañana, y que curiosamente no tuve la posibilidad de comunicarme con la doctora Valeria Reyes, que siempre lo hacemos, pero que indudablemente estuvo la presencia de mi colega Giselle, y entonces me decía, bueno, pero de lo que no se ha hablado en relación al escándalo, el escándalo que se ha provocado desde la presencia, digamos, de Paul Beatriz Preciado en las jornadas del 2019 de la Escuela de la Causa Freudiana, no se ha hablado de que cuál fue la razón, el propósito que se esperaba de invitar a este transexual a las jornadas del 2019. Pues yo no lo sé, tampoco lo hemos preguntado directamente a los organizadores. Es a veces muy difícil que los psicoanalistas den una razón contundente de por qué hacen una cosa o por qué hacen la otra. Al que se le encarga, digamos, esa contundencia es a Jacques Miller, y Jacques Miller lo hace. Cada 2 años propone, digamos, para los congresos internacionales de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la Causa Freudiana y de todas las escuelas que componen la Asociación Mundial, ¿sí? Para trabajar durante 2 años un tema. Y entonces él en eso sí es contundente. Generalmente da una conferencia al final de todo el trabajo de cada 2 años. Pero en esta ocasión, en las jornadas, él participa muy poco, realmente. Las jornadas son digamos, un espacio para abrir los trabajos magníficos, por cierto, son excelentes los trabajos de las jornadas internacionales de la Escuela de la Causa Freudiana, porque inclusive ahora con el Zoom estuvieron casi el mismo número de personas, 3.700, 3.500, 3.200 personas, pero no bajan de 3.000 que asisten a estas jornadas internacionales de la Escuela de la Causa Freudiana. Jornadas, entonces tiene que ver con trabajo concreto, específico, y que la doctora Lozano estuvo presente y que entonces, bueno, se presentaron estos casos magníficos. ¿En qué sentido magníficos? Del trabajo exquisito, refinado del psicoanalista de orientación lacaniana en estas nuevas manifestaciones de lo que podríamos nombrar como las nombró
después de una reflexión muy seria, Jacques Alain Miller, las psicosis ordinarias, y que no se pretendía que fuera una categoría clínica. Eso hay que hacer, digamos, un subrayado. Psicosis ordinaria no es una categoría clínica como el caso de la psicosis. Tenemos nuestra categoría clínica que es la psicosis. Y estas era con el fin de poder nombrar las posibilidades de la manifestación de la psicosis en estructuras que podríamos llamar ordinarias, es decir, de lo ordinario. Entonces tenía razón nombrar psicosis ordinaria aquellas manifestaciones de la clínica, digámoslo muy claramente, de la clínica del 2021, que es la clínica de lo real, en cuanto que más que lo simbólico y lo imaginario, se ha presentado lo real en la sexualidad humana. Y eso tenemos que agradecérselos a los transexuales, ¿sí? Es decir, gracias que nos vinieron a poner un cohete, un petardo, ¿sí? En volver a retomar lo que por derecho, tanto del descubrimiento de Freud respecto a la sexualidad infantil, y que lo pagó caro, y después, digamos, la toma de la continuidad que hace Jacques Lacan, porque en una ocasión Miller dijo muy claramente, por favor, señores lacanianos, no manejen discursos en donde hagan sentir que Lacan vino a sustituir al padre del psicoanálisis, al creador del psicoanálisis, al gran genio del siglo XX, junto con otros genios. Por favor, lacanianos, sean sensatos. Lacan no vino a sustituir al psicoanálisis freudiano. De hecho, en las jornadas se escucha muy bien. Ha venido a continuarlo. Ha venido a continuarlo, señores lacanianos, por favor. Ha venido a continuarlo. A verdaderamente quebrarse la cabeza con lo que Freud escribió y aportó. Y para leer a Freud, verdaderamente se necesita inteligencia. Se necesita poder intelegir lo que Freud escribió, y que en muchas ocasiones, como en el caso, digamos, del Edipo, que hay que mencionar ahora con fuerza, Lacan lo trata como un guiñol, y un mal guiñol, pero hay que entender lo que es un mal guiñol que podría dar cuenta de las manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI. Esto lo dice Lacan en el siglo XX. Pero ya saben ustedes que gente tan brillante, de esa brillantez, de esa capacidad, ¿sí? Que aparecen, pues no sé cada tiempo, pero aparecen esos seres humanos extraordinarios. Lacan lo dice con mucha anterioridad. Podríamos decir que desde 1938. Pero Freud menciona precisamente algo muy importante, ¿sí? En relación a la sexualidad, el psicoanálisis lo primero que propone es, como nos da información muy puntual Miquel Basol, en el psicoanálisis, señoras y señores, no hay diferencia sexual. No existe la representación ni de la sexualidad ni de la muerte. Entonces, partamos de que en 1935 Freud está anunciando esto. En 1938, Lacan, en su trabajo sobre la familia, los complejos familiares, está anunciando lo mismo. El psicoanálisis va a considerar el desafío que tiene que enfrentar un ser humano desde una situación complejísima que se llama subjetividad
originalidad, va a tener que desde su originalidad única, ser único, ¿sí? Va a enfrentar la sexualidad humana. Y la sexualidad humana, pues es compleja, no tiene representación en el inconsciente y no las tenemos que ver con cosas que tendremos que formalizar muy seriamente. Afortunadamente, entonces, en ese reto que toma Lacan de continuar los desarrollos sobre la sexualidad infantil, descubrimiento freudiano, él continúa y hace muchísimos trabajos que ahora podemos leer que se adelantó a lo que está aconteciendo en el siglo XXI. Entonces no estamos los psicoanalistas verdaderamente sorprendiéndonos de lo que la política obscena de este transexual, que ahora ya lo contrató un diseñador, un diseñador de modas, ¿no? Pues hace bien el diseñador de modas sabe muy bien que un transexual que toma como fundamento atacar a los psicoanalistas va a ser famoso. Entonces, démonos cuenta que los psicoanalistas somos verdaderamente un objeto del mercado muy rico para explotar y ganar mucha lana. Y entonces el diseñador dijo, ni tarde ni perezoso, que se venga el transexual aquí a representar a la firma. Y entonces ya está el transexual exhibiendo su firma, y en una de esas pues tendremos unos calzones y un brasier para mujeres transexual, con la firma del transexual y con la firma de la empresa francesa, ¿sí? Que nos dará prestigio. Ay, por favor, eso es lo mismo que jugar a la comidita o jugar, digamos, con los muñecos a que los inyectamos para poder decir algo al respecto de la conflictiva de la sexualidad infantil, cuando los niños buscan aquello que les viene, ¿sí? A su inquietud sexual, y que entonces inyectan a sus muñecos, porque los muñecos, pues, en otra época ya se hicieron con genitales, pero hubo una época en donde los muñecos tenían pompis, pero no tenían genitales. Todo esto para poder, digamos, volver a pensar, que es la característica del programa de los miércoles, volveremos a pensar sobre la sexualidad del siglo XXI. Y me parece muy importante, como usted lo distingue y se deja escuchar, que quede muy claro que nosotros podemos distinguir los transexuales y el discurso de los transexuales. Es muy importante porque a los transexuales los recibimos con su padecer en la clínica. Como decía Jacques Alain Miller, podemos efectivamente aprender cosas que ellos nos traen a nuestra clínica y que definitivamente modifican la clínica analítica, la escucha analítica, como el lunes tuve ocasión de poner un ejemplo. En cambio, el psicoanálisis señala muy bien cuando se trata ya de un nuevo amo que nos está imponiendo exactamente lo contrario de lo que dice su discurso. Y son las normas. Las normas que se nos exigen, por ejemplo, en lo políticamente correcto, las normas que ciertos carismáticos transexuales deciden que hay que exigir, como por ejemplo es cambiar el lenguaje, como por ejemplo es quitar de las escuelas, en el caso de Francia hay reivindicaciones así, ciertos textos que nos indican cómo tenemos que desear, que nos indican cómo tenemos que pensar, que nos indican, y que se alza ahí una voz carismática que ni siquiera ha tenido el sufragio de los transexuales mismos. Ellos se lo amputan. Entonces, vemos aparecer los nuevos amos. Vemos que no son ni siquiera representantes de su propio grupo, pero que sí nos traen normas. Entonces, justamente las jornadas
que no fueron internacionales esta vez solamente eran de las personas que hablan francés, de París principalmente, Francia principalmente, y sus aledaños, muchos latinoamericanos que hablan francés y que viven en Francia. Pero principalmente las jornadas de este fin de semana era el trabajo de la escuela francesa. Entonces, por supuesto que, bueno, vemos pasar a Eric Laurent, vemos pasar, Jacques Alain Miller estaba entre poquito público porque todo fue efectivamente en videoconferencia, pero que la preocupación era resaltar aquello que es la norma hoy, porque hay otros carismáticos intelectuales que son más bien de las reglas viriles, en donde pretenden poder captar aquello que debe de ser con respecto a la sexualidad desde un pasado añorado y desde un pasado que pudiera dar respuesta a lo que está sucediendo. Entonces nos estamos enfrentando a normas, no nos estamos enfrentando a una variedad singular de un trabajo en donde efectivamente desde Freud, porque además para nuestro entendimiento, los que trabajamos con Lacan, la no relación sexual está dicha por Freud. Los lacanianos en Francia, yo no sé qué pasa en México, porque escuchando a la doctora Heiser, pareciera que los lacanianos en México quieren prescindir de Freud. Aquí es otra cosa. Aquí si algo no prescinden es de Freud. Hablan y citan a Freud constantemente, inclusive cuando se escucha la no diferencia sexual está amputado a Freud, no está amputado a Lacan. Es una lectura que Lacan escucha en Freud. No hay relación sexual, es Freud, no es Lacan. Entonces, no hay relación sexual, que en análisis, bueno, uno tiende a la feminización cuando viene a análisis, porque la feminización, todo lo que tiene que ver con la feminización, tiene que ver con la singularidad, que puede ser en ocasiones una recuperación que pueden hacer ciertos pensadores que están pensando lo transexual, que van a recuperar tanto a Lacan como a Freud. Ahora, dejémoslo claro, en Francia no sin Freud, ningún lacaniano sin Freud. En estas jornadas oíamos Freud, Lacan, Jacques Alain Miller, Freud. Siempre sin Freud es imposible hablar de psicoanálisis. Entonces, bueno, aquí no hay esa confusión en donde se quiera prescindir de Freud de ninguna manera. Es a partir de Freud, con Freud, y es una causa freudiana, definitivamente en Francia. A mí me hacía eco que es Jacques Alain Miller el que tiene la frase de, por favor, lacanianos, no confundir que Lacan no vino a sustituir a Freud. Y se los dirigía a los lacanianos. Quiere decir que usted tal vez no se ha topado con que en Francia también hay un anhelo de sustituir al psicoanálisis freudiano por el psicoanálisis lacaniano. Entonces, sí es una frase dirigida por parte de Jacques Alain Miller a los lacanianos de todo el mundo, por supuesto, pero también están incluidos los franceses. No son la excepción. Ahora, qué gusto y qué bueno que en unas jornadas usted puede constatar que es Freud al cual se le reconoce que fue el primero de mostrar que no hay una relación sexual. Es decir, que no hay un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Porque ni siquiera... Y que ahora con la norma mal, es que es intraducible, pero bueno, ya veré, que fueron estas jornadas con todas las normalizaciones. ¿Qué es lo que pretende la normalización? Lo que decía Valeria, obturar aquel imposible que es la muerte, el sexo y la identidad, quiero decir, aquel imposible de poder nombrar con un significante. Entonces los discursos son ahí en donde se vienen a montar. Hoy la norma lo que está queriendo pescar es que aceptemos las variaciones,
a la psicoanalítica. Cada quien tiene su sexualidad propia y la construye. Bueno, no digan más. Es lo que se está recuperando del psicoanálisis en los discursos de los carismáticos, no de los transexuales. No representan a los transexuales. Los transexuales son los que tenemos en la clínica. No tienen el mismo discurso que los que tratan de decir, por ejemplo, lo que es la ofensa. Ahora, como decía una compañera, Anael, que decía, ahora lo que nos está esperando tras la esquina es la ofensa. Entonces, para evitar la ofensa, vamos a normar qué es lo que se puede decir o qué es lo que no se puede decir en función de una ofensa supuesta. Y lo que se está haciendo es normalizar. Esto es lo que tiene que ser y esto es lo que no. Y nosotros, y finalmente es todo lo que se pide, como les estaba dando como ejemplo, que ya en las universidades se quiten ciertos textos para no ofender. Entonces es normalizar, es volver al amo a un discurso de dominio, diciendo que es justamente para no dominar las manifestaciones de los grupos que son diferentes a los otros grupos. Finalmente, y usted, doctora, lo dice mucho, si hay grupo, hay identificación, y si hay grupo, hay no aceptación de otro que esté fuera del grupo. Entonces, vemos muy rápidamente que cuando se establecen los grupos minoritarios, están dejando afuera a los grupos mayoritarios, pero ahí lo único que puede haber es un no entendimiento. Entonces, se pretende normalizar eso con una promesa, que como decía Valeria, obturadora de lo que para un psicoanalista es lo real, imposible de obturar, que es entonces, vamos a quitarle, por ejemplo, una propuesta de un carismático es, vamos a quitarle a la lengua las terminaciones femeninas y masculinas. Eso es una garantía de bienestar y eso es una garantía de que ahí se va a resolver una serie de problemáticas sexuales de las gentes. Entonces es volver a tener un discurso. Sí. Lo cual es absolutamente falso, porque a la hora, digamos, que se trastoca la lengua, ¿sí? No solamente es un imposible, porque ya lo llevaron a cabo y resultó imposible. Los seres humanos, ¿sí? No la adoptaron. Es decir, quedó pues en un subgrupo ahí entusiasta de andar utilizando el lenguaje de una manera obscena. Ahora, no es lo mismo que en lo que nosotros podemos estar de acuerdo con lo transexual en cuanto que nos propone indudablemente una creación de respuesta a lo que ellos padecen. Es decir, el transexual padece un problema de lo real del cuerpo. Ese es su síntoma que lo representa. Es el padecimiento por excelencia del transexual. Y ahora sí que los lacanianos diríamos a defecto de un orden simbólico. Para los psicoanalistas, cuando pasa a lo real es que lo simbólico no es suficiente o no tiene una representación. Entonces pasamos al cuerpo mismo, en donde lo que viene a agudizarse curiosamente es que, como decía, no sé si era Guy Briol o si era Basol, justamente, Basol era el que lo decía en las jornadas, decía, y sin regreso posible. ¿Por qué? La sexualidad del no encuentro sexual es justamente algo que es muy flexible, lo que tiene es una dinámica de registros, que bueno, Lacan llamó real, simbólico y imaginario. Lo que está diciendo Lacan en eso es la gimnasia que el psíquico puede tener. Vemos que cuando esto se petrifica, hay registros que vuelan y entonces se representa en el cuerpo, por ejemplo.
que en lo psíquico no es necesario. En lo psíquico hasta nos podemos hacer escenarios transexuales. Ahí está los escritarios, Virginia Woolf cuando hace Orlando. No tiene ningún problema de hacer un personaje exactamente con el discurso transexual. Ella no necesitaba amputarse el cuerpo. Ahí vemos cómo lo simbólico funciona. Con el mismo fantasma. Solamente pero que tenemos, no nada más le recuerdo, pero tenemos el caso precisamente de Lou Andrea Salomé, que en la época de Freud, cuando Freud dice que la transformación de lo femenino es tener un goce vaginal y no únicamente clitorideo, Lou Andrea Salomé se hace una operación para quitarse precisamente, ay Dios mío de mi vida, el clítoris. lo localiza. Lo que Y diríamos los psicoanalistas es cuidado. Un momentito. Y cuando ella hace esta transformación en el cuerpo, indudablemente que ratifica lo que verbaliza Miquel Basol. Es decir, es una ejecución de transformación en el cuerpo sin retorno. Y ahora hay que simbolizar y hay que resolver y hay que significar y hay que hacer toda la operación psíquica de lo que ya se operó en el cuerpo y no tiene regreso a lo anterior. Entonces, bueno, en ese sentido, las operaciones transexuales ponen al psicoanálisis en acto a trabajar sobre aquello que representa un imposible en cuanto que cuando se toca el cuerpo de esa manera, no hay retorno. Y si no hay retorno, entonces, ¿qué hay? Y es ahí, Exacto, claro. es ahí donde el psicoanálisis tiene precisamente la respuesta. Entonces, no nos sorprendamos de todo lo que viene, digamos, ahora en relación a la sexualidad en el siglo XXI. Lo que a veces nos duele, porque somos humanos y nos duele, es que lo que estaba mencionando nuestra colega Valeria Reyes, hacer la transformación por el solo hecho de que un niño dice que se siente o que se experimenta o que le gustaría ser niña y meterle hormonas, bueno, eso es verdaderamente un acto sin precedente en cuanto que la niñez merece de los adultos en general el amor, el cuidado, ¿sí? Y la escucha. Escuchar al niño y no, digamos, atropellarlo con ideas que pertenecen a un proceso de adultos, con problemas en la sexualidad de adultos, no en el inicio del desarrollo de la sexualidad infantil, por favor. Entonces los psicoanalistas también sufrimos los ataques violentísimos de los niños que son por el solo hecho de decir, me gustaría vestirme como niña, me gustaría ser niña, yo quisiera que me creciera el pelo y me hicieran trenzas, ponerme moños, en fin. Y antes de que los padres escuchen y también los científicos escuchen al niño, ya lo están inyectando de hormonas, por favor, pero por favor, qué atrocidad. Ahí es cuando cuando los psicoanalistas sufrimos, ya con eso me callo. Sobre todo que localizar la sexualidad en el cuerpo es lo que tiene que ver en el sin retorno psíquico. La localización en el cuerpo. La localización en el cuerpo es justamente a ir en contra de un transvesti que nace y que dice, este no es mi cuerpo. Eso es lo que es lo psíquico. Pero la transformación del cuerpo, que es posible en ciertos transexuales, no en todos. Yo les hablaba del caso emblemático en las jornadas, en donde se trataba de un transexual que fue cambiando poco a poco, pero que no quería tener el pene, por ejemplo, localizar. Vemos que localizar es
exactamente lo que no dice, lo que está sucediendo con el no, con la no relación sexual, con la no poder. Al contrario, el cuerpo es un ajeno, ese es nuestro terreno. Escuchar ese tipo de cosas, no Sí, entonces, localizarlo, claro. no Y, localizarlo. pero la localización tiene su sentido en cuanto que lo que no se puede aceptar ni simbolizar, sino se presenta en lo real, es este pene que yo tengo y que no lo puedo integrar psíquicamente hablando como algo. Entonces quítenmelo porque me estorba. Sí, completamente. O sea, un psicoanalista no escucha tengo. Un psicoanalista no escucha este pene que tengo. Un psicoanalista escucha justamente que en el tener o en el no tener, lo imaginario estorba. Y ahí, bueno, nos hacemos una interrogación. Y luego escuchar al Sí, paciente. indudablemente, pero el ser humano dirá, quítenme esto que yo no puedo integrar psíquicamente, ¿sí? Y que aparece en mi cuerpo. Es como la gente que va y que se quita las verrugas o ¿cómo se llama? No solamente las verrugas, sino se transforma la nariz, se transforma los senos, se transforma pues los lunares, se hace una cara ad hoc como la soñada, que eso ya lo vimos toda la transformación en este negrito cucurumbé que fue muy famoso, Michael Jackson. sí, y representante de la música pop. Michael Jackson. Entonces, todas sus transformaciones para morir verdaderamente sin alcanzar ninguna de las satisfacciones jugadas en sus transformaciones. Es lo que usted dice, transformar el cuerpo no tiene representación de retorno en lo psíquico. Eso es terrible y hay que decirlo fuerte. Es decir, todo lo demás podemos hacerlo psíquicamente. Un ejemplo concreto, ¿sí? ¿Qué día es hoy? Porque no tengo conciencia de qué día es hoy. Es miércoles. Ah, qué bien. Yo pensé que era lunes. Es esa dinámica psíquica no se puede dar en la transformación corpórea, y hay que decirlo. Con ejemplos tan sencillos como eso. Oye, ¿me dices qué horas son? Porque fíjate que pues veo mi reloj, pero como que no le creo a mi reloj. Ah, no te Bueno, preocupes. el análisis está adelantado desde hace mucho tiempo en ese sentido cuando hablamos de la psicosis. Cuando Sí. hablamos de la psicosis, el lazo con el otro es tan fino que si se perturba ese lazo, es un viaje sin regreso. Es porque sí, es espectacular. Cuando hay un brote psicótico, vemos exactamente lo que está operando cuando hay un tocar el cuerpo sin regreso. También hay en lo psíquico un sin regreso. Y lo vemos en la psicosis. Cuando hemos descubierto que el dispositivo analítico de los neuróticos no convenía a la psicosis, nos puso a trabajar y nos pone a ser muy creativos con respecto a ¿cómo se dice en español? Suplencias. A las suplencias. Sí, pero suplencia de qué? No, Suplencia. pero lo que yo quería subrayar es que no tenemos que esperar este viaje del no retorno en lo físico. Cuando el psicoanálisis ya se frotaba seriamente con esto, hay un no retorno en la psicosis con respecto a lo psíquico. Hay cosas a las que no hay que exponer a los psicóticos. El psicoanalista lo sabe. El psicoanalista sabe No hay que que es un... exponer a los niños, por su decir, a semejantes atrocidades. Por lo mismo, doctora. Exactamente por lo mismo. Porque lo que va a afectar es lo psíquico, ese viaje sin regreso, cuando está significado en un cuerpo tocado, en un cuerpo localizado, un cuerpo que no es por excelencia localizado. Y algo Ese es el problema con los niños, que los puede psicotizar. Pero psicotizar bueno, es el otro paso, es lo que decíamos. Eso no se rebasa por la organización psíquica. sí, pero hay, digamos, que tener ¿cómo se puede decir esto? La prudencia en que no hagamos de la psicosis una amenaza para que no se lleven a cabo
estos actos. No, hacia donde tenemos que apuntar no es a una amenaza con la psicosis. La psicosis es la otra posibilidad de lo que ya no se puede retornar. Entonces hay un paso hacia adelante. Hacia adelante es el paso de la psicosis, ¿sí? Pero la psicosis no es tampoco algo que vaya a detener la omnipotencia, ¿sí?, del deseo humano. Es que de lo que tenemos que hablar y precisar muy cuidadosamente es que ante la posibilidad de la dinámica del deseo humano, no hay límite divino, no hay límite de ciencia, no hay límite de discurso. Se avanza un paso más, ¿sí?, a lo real de la psicosis. Pero lo real de la psicosis no puede ser una amenaza, sino más... No como amenaza. Lo que yo quería decir es que... Permítame, concluyo. No se trata de una amenaza, se trata de ver que ese paso, un paso más que se daría a la psicosis, ¿sí?, deshace definitivamente la vida propositiva de felicidad y de satisfacción en el logro de obtener lo imposible de un deseo que tiene que mantenerse insatisfecho. Entonces se pretende que sea un deseo que se cancele en lo completo, en la completud, en la totalidad. Y eso sabemos que se llama una muerte psíquica. Yo estaba hablando de otro nivel, de insatisfecho. Estoy escribiendo lo que está diciendo. Insatisfecho para no perder el hilo. No como amenaza. Qué pena que se haya escuchado como amenaza lo que dije. Para nada como amenaza. Para decir que el psicoanálisis no esperó este 2021 para ver que lo que hoy aparece vistoso para la gente que no ha tenido contacto con el psicoanálisis comienza a familiarizarse con la psicosis. La psicosis, cuando hay brote, ya no hay viaje. En lo que yo me detuve es que si uno se opera el cuerpo, decíamos, con Basols, sin él también, que ya no hay viaje de regreso. Yo decía, bueno, no necesitamos eso para decir que no hay viaje de regreso. Sabemos que en lo psíquico hay también situaciones en donde no hay viajes sin regreso. Eso es lo que con lo que el psicoanálisis siempre ha estado en contacto. Bueno, basta mencionar en lo que usted dice que no necesitamos la observación de Basol, basta con decir desde Freud la satisfacción secundaria del síntoma. Claro. ¿Sí? Ahí está más que dicho que una vez que se obtiene esa satisfacción secundaria del síntoma, el sujeto no va a modificar su forma de goce, va a morir con ella, porque es una decisión, digamos, de darle consentimiento a esa forma de satisfacción erótica. Entonces, es lo que Freud va a llamar, sí, esa obtención secundaria de la satisfacción pulsional, solamente que es mortífera. Pero la muerte tampoco debe de ser un acicate para que los sujetos, ¿sí?, apuesten a cambiar. No, nosotros no pretendemos que ustedes cambien, sean transexuales, sean homosexuales, sean lesbianas, sean psicóticos, sean psicóticas, sean rebeldes, sean insoportables, sean. Simplemente lo que nosotros tenemos que enunciar es que la pérdida definitivamente del lazo social acabará con la especie. Y si eso es lo que se pretende en el siglo XXI, lo vamos a lograr. No, nada más, doctora, que a diferencia de esta gimnasia
en donde el psicoanálisis ya estaba expuesto desde mucho tiempo, pero que podíamos, ¿por qué el psicoanalista no se manifestaba en las calles? Porque el amo no era tan feroz. Porque ahora, ¿qué es lo que qué es lo que se está, lo que se está presentando? Es que son los discursos que pretenden decir que van hacia el lazo social, que están trabajando exactamente hacia el contrario. Los psicoanalistas tenemos una gran voz para alzarnos y decirnos, ese es un amo y es el peor, porque va a ser el que más va a meter las cabezas hacia abajo. Es el más dominante. Okay. Este que viene diciendo que va a respetar las diferencias y en son de ofender, va a normalizarnos. Finalmente hay que escuchar normalizarnos la norma. Entonces, te viene un amo feroz que dice lo contrario de lo que... Pero a ver, quiero, digamos, precisamente, ¿cuál es el arte de la conversación? El desacuerdo. Porque si estamos de acuerdo todos, se acaba la conversación, ya no hay conversación. Entonces, parte, digamos, y esto es importante que lo sepan nuestros radioescuchas, que una de las condiciones para que se ejecute una conversación, y más entre psicoanalistas, que sabemos el valor de la conversación, es que haya diferencias, pero que las diferencias no elimine el pensamiento del otro que me puede ser, ¿sí?, útil, necesario y benéfico. Bueno, hoy, en pro de las diferencias, vamos a eliminar justamente al otro. Eso, ahí voy. No, exactamente, allá iba. Entonces, cuando nosotros decimos, uy, el amo, ojo, no queremos decir, ahí viene el coco. ¿Sí? No. Queremos decir, no sean un pelo púbico que se desprende de las ingles y de los genitales. ¿Sí? Eso es lo que queremos decirle a nuestro público radio escucha. ¿Sí? Al menos sean ustedes capaces de enriquecerse con el trabajo exhaustivo que los psicoanalistas hacen, los de orientación lacaniana, que los psicoanalistas de orientación lacaniana hacemos en función de que no estamos de acuerdo en que la especie humana desaparezca verdaderamente como un pelo púbico que se cae de los genitales. Es un poco triste. Y seamos románticos. No nos gusta convertirnos en un desecho de un pelo púbico. Ahora, puede gustarnos, ¿sí? Y en ese sentido, el psicoanalista ni pi ni pan, ni fa ni fo. Es decir, es usted dueño de su circunstancia, ¿sí? Entonces, su libertad no nos pertenece. Es cuando usted nos demanda que lo analicemos y, curiosamente, nosotros no podemos analizarlo. Es usted el que con su demanda se va a analizar. Claro, se va a analizar con el otro, no sin el otro. Es imposible un autoanálisis. Pero eso no quiere decir que el analista sea el que analiza al otro, no, para nada. El analista vive de la demanda que el analizante futuro le hace. Y solamente por esa demanda es posible llevar a cabo el análisis. Ahora, ¿cuántos transexuales podrían soportar en este momento, siglo XXI? ¿A cómo estamos, querido Germán? Al 2021. Estamos a 24 de noviembre del 2021. Ok, entonces, hoy, 24 de noviembre del 2021, ¿sí? Si los transexuales quieren callar el psicoanálisis, no. Mantendremos la diferencia binaria. Mantendremos el pleito de perros y gatos, porque si el pleito de perros y gatos sostiene la especie, lucharemos como perros y gatos. No nos vengan a imponer
que tenemos que ser homosexuales, que tenemos que tener un pensamiento transexual, lo cual es imposible, por favor, chulis, ¿sí? Y a imponernos, como decía muy bien mi colega Lozano, mandatos de el nuevo amo feroz. No nos gusta el nuevo amo feroz, lo vamos a combatir, sea del lado de los gatos o sea del lado de los perros. Pero necesitamos a los transexuales para morderlos, arañarlos, ¿sí? O indudablemente acabar con ellos en cuanto a la pretensión de transformarnos en transexuales. Nuestro pensamiento no es transexual, es psicoanalítico y se fundamenta en que estamos escindidos en el pensamiento yoico y superyoico. Desde ahí. Y sostenemos eso con justa alegría y con un gusto de pertenecer, digamos, a los castrados. Ahora, yo no sé si mis compañeras quieran decir algo, porque bueno, yo estoy muy no, sí hay que darles la palabra, doctora, hay que darles la palabra. Entonces, sí, porque si no yo también ya estoy, yo me quisiera diferenciar también de la doctora Heiser con respecto a mi posición. Siempre lo hacen y se preocupe. Una de las cosas interesantes de la conversación con usted es que siempre lo hace, ¿sí? Podemos ser de alguna manera mucho más consecuentes, más suaves, tal vez con menos fuerza, con menos intensidad con los otros colegas. Pero usted y Giselle, por ejemplo, pues podríamos decir que tienen el espíritu combativo. ¿Sí? Nuestra querida... Entonces yo cedo la palabra. Nuestra querida colega Valeria Reyes y también nuestro, digamos, compañero de siempre, la única presencia masculina que hay en todos los programas cuando no se trata de palabra de hombre, nuestro querido psicoanalista Germán López Díaz, pues también es como muy tranquilo en sus intervenciones. A veces le damos de coscorrones porque dice cada cosa que se lo merece. ¿Sí? Y él es como tranquilo, como que sí. No, usted y yo somos verdaderamente de garra, ¿no? De que, órale. Y la doctora Valeria es muy linda porque nos escucha y nos disfruta. ¿Cómo está? Sí. Estamos en una radical diferencia sin que nos salgamos de lo que es exquisito del campo freudiano. Claro, y es que justo, algo que me anima mucho de estarlas escuchando es que fui a buscar ciertas definiciones como trampa, porque en el psicoanálisis no se hacen definiciones, pero dado que el lunes estuvieron hablando de la psicosis ordinaria y yo empecé a revisar el discurso de Preciado, en cuanto que él hace, mete a los psicoanalistas en la misma situación que los psicólogos normativos y que los psiquiatras normativos. Fui a revisar el discurso y algo que me molestó mucho es que no es un sujeto serio, en tanto que él no lee a Lacan ni lee a Freud. Todas las referencias que él tiene son citas de psicoanalistas que se refieren a veces a Freud o a veces a Lacan, pero desde una interpretación. Entonces, retoma esos textos de otros psicoanalistas, pero en ningún momento de su discurso hace una referencia de haber tomado un texto de Freud o un texto de Lacan, ¿sí? Y leerlo y poderlo entender y poderlo interpretar desde él. Entonces, me di a la tarea de ir a buscar la definición de psicosis ordinaria, que por supuesto no existe. Sin embargo, encontré un texto de Miller del 2010 que está publicado en La Freudiana, en donde en ese momento él se dirigía a un público de habla inglesa. Eran estadounidenses, australianos, ingleses y algún otro país en donde hablan inglés, no recuerdo ahorita. El caso es que él empezaba diciéndoles
que iba a hablar de la psicosis ordinaria, pero que sabía de la academia, sobre todo la de Estados Unidos y la de Inglaterra, que necesitaban siempre una definición, les llama obsesivos de las definiciones. Entonces, bueno, tengo que reconocer eso porque eso ocurre en las universidades, en el discurso universitario, se requieren definiciones, pero yo vengo a decirles que la psicosis ordinaria es un término, ¿sí?, que yo traigo, pero que no tiene una definición y que lo estoy proponiendo en el mismo estilo en que Lacan propuso el pase, en donde él no dio una definición de qué era lo que se tenía que presentar, ni a qué tenían que llegar los analistas, sino que eso lo puso ahí y cada quien tiene que llegar a algo por su propia cuenta en un proceso de pensamiento y de reflexión. Entonces, proponer una psicosis ordinaria, ¿sí?, no es una categoría clínica, por supuesto que no, sino es una posibilidad que tiene que ver con la escucha del analista. Y eso fue algo central, porque tiene que ver con el ejercicio de la escucha, con algo que tiene que escuchar el analista, que además es muy fino y que solamente el analista cuando lo escucha puede dar cuenta de eso. Y de esa manera él lo que dice es que la psicosis ordinaria se puede definir a posteriori. Solamente una vez que el analista se enfrente a eso y lo escuche, es el analista el que puede dar cuenta al respecto de eso, que lo asocia un poco con lo que la doctora Lozano trabajaba el lunes de los casos que escuchó y que lo fascinante era escuchar el trabajo del analista. Entonces, esa es la condición del psicoanálisis y por lo que no puede haber una definición. Entonces, para mí eso queda muy claro, ¿sí?, desde el principio freudiano, en donde Freud no hace una patologización, habla de la sexualidad normal y lo genial es que en esa sexualidad normal no hay una norma. École. Entonces, me pareció que todo esto, bueno, a mí me animó poder leer todo esto y leer el discurso de Preciado, que de ninguna manera tiene una idea del psicoanálisis freudiano, que es el psicoanálisis que a nosotros nos dirige y es el psicoanálisis que nosotros verdaderamente estudiamos. Entonces, pero hay algo, la interrumpo, hay algo, querida, Vale, ¿sí? Definitivamente, ¿cuál fue la razón por la cual se le invitó a un transexual a las jornadas del 2019? Es decir, los psicoanalistas le abrieron un espacio que nunca imaginaron, ¿sí?, hasta dónde podía llegar, pero no me lo explico cuando lo pienso de la siguiente manera, ¿sí? Si sabemos lo que ocurre psíquicamente con la transformación del cuerpo, ¿qué es aquello que podría decirnos en un evento en donde está únicamente el yo actuando? ¿Qué podría decirnos un sujeto que no tiene posibilidad de retorno de elaboración psíquica porque ha transformado el cuerpo? Es decir, hay cosas en el orden de la pregunta de qué fue lo que motivó semejante invitación, que ahora, pues por supuesto, después que nos aventó un vacín de mierda, de aquí para allá y de allá para acá, porque era lo único que tenía auténticamente como producción, siguiendo a Freud, ¿sí? Entonces vemos que ha llevado a la experiencia psicoanalítica a que sea verdaderamente el punto de atracción, ¿sí?, para pelearnos como perros y gatos, cosa que le tenemos que agradecer, pero eso no omnibula la pregunta que yo me hago: ¿cuál fue el criterio? Si sabemos lo que un sujeto a un sujeto le puede acontecer psíquicamente con la transformación del cuerpo, entonces, ¿qué pretendíamos escuchar en un evento en donde lo que va a hablar es el yo? Sí. Porque no está bajo una situación de demanda clínica. Entonces, Preciado lo único que podía decir, sí,
es lo que desde su yo le naciera decir, pero que Lo era despreciado. urgente. ¿Perdón? Lo despreciado. Lo despreciado. Es decir, lo único que tenía como afán era vaciarles un vacín de mierda a 3.500 personas. ¿Y por qué se iba él a detener de semejante placer? Pues no. El desprecio. Entonces, bueno, algo que hay que agradecer es todos los trabajos que han venido posteriormente, ¿no? ¿Sí? Sí. Inmediatamente el trabajo psicoanalítico es preciado, preciadito, encanto del Señor, Beatricita, que antes fuiste Beatriz y ahora eres Paul, sí, a la víbora, víbora de la mar, sí, porque de aquí para allá y de allá para acá, gracias por el trabajo que nos has llevado a hacer, sobre todo, como decía la doctora Lozano, ahora estamos en la cité, es decir, en la ciudad. Y estar en la ciudad del psicoanálisis es una gracia del siglo XXI con este evento de Beatriz Paul Preciado. No, porque primero fue Beatriz. Y creo que justo el efecto que viene a producirse después de esta aparición en este foro de psicoanalistas, que los mismos psicoanalistas abren para este sujeto, y digamos como que las consecuencias de esa aparición, que fue que él consiguió mayor fama, que tuvo la apertura de de una serie de entrevistas de 3 horas, no cada entrevista 3 horas, sino fueron 3 horas, es decir, 1 hora por entrevista, en un semanario, y que empieza, digamos, a adquirir fuerza la voz de este sujeto, haciendo eco de lo que fue a manifestar en ese foro de psicoanalistas, y que entonces da puntos a pensar al respecto de el no cálculo que hay por parte de los psicoanalistas de su lugar, del lugar del psicoanálisis en el mundo. Es decir, hay una descolocación. Claro, pero sobre todo, mi querida Giselle, quiere decir que nosotros podemos hacer superestrellas. Basta con que existamos y nos llenen de mierda para que surja un star. Claro. Un superstar. No sin el psicoanálisis, no sin los psicoanalistas embarrados de mierda, no sin el psicoanálisis. Preciado no puede en sí mismo valer absolutamente nada sin los psicoanalistas. Eso lo tiene que incluir, le guste o no le guste. Por supuesto, por supuesto. Y ahí hay el fundamento de algo que a nivel geopolítico no se ha contemplado. Es decir, se habla de los energéticos como aquello que va a potenciar las posibilidades de una nación en convertirse, justo aunque sea pleonasmo, en potencia mundial. Pero hay algo que no se toma en cuenta, y es justamente el sustrato de lo subjetivo como la diseminación, como el vehículo de la diseminación de los discursos y como esa fuente de poder que hoy ostenta y que sigue ostentando Estados Unidos. La línea de convertir en superestrella y de arrancar, digamos, de ese lugar que se le dio por parte de los analistas a este sujeto, Paul Preciado, y a partir de ahí aprovechar el marketing, porque el marketing fue a partir de no ser escuchado en ese foro. Entonces, la aclaración que hace Eric Laurent queda todavía plana porque se embarca en la situación de ubicarlo como fake news. Y esto es muy importante porque si estamos en un espacio de escucha en donde es en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? No puede ser el lugar de solamente nombrar bajo la égida de los discursos ya constituidos, sino abrir el campo analítico. Frente a eso es hacer un atravesamiento de los discursos. Entonces, Laurent a lo que se dedica es a hacer la aclaración
en el inicio de este texto de la biopolítica de lo trans, hace una aclaración de nosotros tenemos las pruebas fehacientes de que a este sujeto se le escuchó, no como él lo dice o no como se ha diseminado la noticia de que no ha sido escuchado. Ok, pero no se abre entonces verdaderamente qué lugar tiene el psicoanálisis en el mundo, como lo ha planteado la doctora Heiser, en tanto que el analista corrió peligro en este momento, en tanto que fue un acto del cual no se ha dado cuenta de qué dimensión tenía darle el espacio de escucha a este sujeto y en calidad de qué, porque ya lo aclaró la doctora Heiser, no es ser escuchado frente a una demanda. Entonces se hace un imaginario de que se le dio un lugar de igual, por lo cual se tomó el estatus de poder, como dice la doctora Heiser, vaciar un vacín de mierda a los demás. Ok, pero creo que lo que no se ha abierto para esto es el lugar del psicoanálisis. Y el lugar del psicoanálisis como un cuestionamiento en los psicoanalistas frente a un evento y frente a algo que puede venir a descolocarlo, que es la demanda del trans en función a que no está o puede no estar demandando como tal un análisis. No, pero sobre todo también hay que subrayar que Preciado no hubiera llegado a donde está ahora sin atacar a los psicoanalistas. Claro. Entonces, se ha hecho muy buen negocio, se ha convertido en una mercancía, insultar, enmierdar al psicoanálisis para poder obtener un estrellato. Bueno, es un estrellato hasta cierto punto efímero, porque pues la caca apesta. Entonces, definitivamente no creo que dure mucho, ¿sí? Pero que indudablemente lo que hay que subrayar, cuánto significado, cuánto poder, cuánto estatuto tiene el psicoanálisis, que cuando se le enmierda, gesta estrellas de mercadotecnia. Sí, justamente esa es la fake news de la que habla Laurent en este escrito, en donde la noticia falsa fue que lo que se anunció es el feminismo asesta un golpe al psicoanálisis, gracias a Preciado. Sí, pues es que tiene que ser así. Le pegaron a los psicoanalistas, le pegaron, lero, sí. Es decir, señores, nos están dando un lugar de gran privilegio, porque si nosotros servimos para hacer una estrella, ¿sí? De mercadotecnia, hay que hacer calzones marca Preciado. Hay que hacer brasieres marca Preciado. ¿Por qué no una mascada de Hermès, ¿sí? Con la firma de Preciado. Y entonces lucirla precisamente como aquello que se puede hacer mercancía. Bueno, pues sí, pero sin los psicoanalistas, ¿qué sería Preciado sin ellos? Ese es el lugar que tiene. Es decir, lo que vino a descubrirnos, Preciado, es el lugar que tenemos como prestigio en el mundo entero. Que cuando se toca el psicoanálisis es verdaderamente provocación de escándalo. Entonces tenemos un lugar importantísimo en lo social. Ahora bien, hagamos de ese lugar, ¿sí?, el señalamiento no suave que hace Eric Laurent, que es lo que está señalando Giselle Mendoza, sino decirle, mi querido y apreciado Beatriz Paul Preciado. ¿Sí? Mira, Beatricita, chulada de persona, ¿sí? El que nos hayas enmierdado simplemente va a producir trabajo. Y va a producir algo que no sabíamos con tanta fuerza. Cuán importantes somos en el decir
cotidiano, de la vida cotidiana de los seres humanos, que cuando se nos llena de mierda, estamos precisamente en el lugar del reconocimiento mundial. No sin nosotros, no sin nosotros. Y es ahí que nosotros tendremos como psicoanalistas decir, bueno, ¿qué hicimos con la mierda de Preciado? Y eso es lo que estamos haciendo en este programa. Claro. Claro, y es una forma también de trascender el imaginario mismo, que es por lo que muchas veces también se cuenta con la fuerza del psicoanálisis, en el imaginario que se tiene al psicoanálisis. Es decir, Sí, claro. y es trascenderlo por los psicoanalistas ahora, actualmente es crear discurso, como lo acaba de decir usted, doctora, hacer con, pero que se disemine más allá del imaginario mismo en el que se tiene el psicoanálisis. Y lo tenemos desde Freud. A Freud lo enmierdaron y lo enmierdaron y lo enmierdaron, lo insultaban en la calle, la gente se bajaba de la banqueta para no toparse con él. Bueno, ¿qué no le hicieron? Y Freud, hasta la fecha, pervive. Claro. Vive permanentemente, pervive. ¿Sí? Se hicieron llaveros, se hicieron muñequitos, se hicieron ceniceros, vasos, pipas. Bueno, ¿qué no se ha hecho con la imagen de Freud? Se hizo un póster hace mucho tiempo con el rostro de Freud que representaba una mujer desnuda, ¿sí? Y entonces, que era lo único que tenía Freud en su cabeza, a lo cual le decía, mami. Y ponían, creo que el pubis de la imagen en la boca de Freud, ¿no? Es decir, qué gran ingenio. No es la primera vez que se distorsiona y que se hace una caricatura de los fundamentos psicoanalíticos. Ni será. Ahora, seamos ignacianos. ¿Qué le pidió San Ignacio de Loyola a Jesús cuando se le aparece camino a Roma? ¿Qué desea? ¿Qué deseas para tus jesuitas? Que siempre sean perseguidos, porque entonces estarán siempre prestos para lo que les demande el futuro. Y ahí estamos. Ojalá y que siempre haya, si no Preciados, si no Beatrices, Preciados, Paul, ¿sí? Paul, Preciado, Beatriz, porque podemos jugar con de aquí para allá, de allá para acá, pero nos deja siempre en la tristeza de que el juego nada más es binario, no puede ser más que binario. Qué horror, qué tristeza. ¿Sí? En fin. Pero bueno, de aquí para allá, de allá para acá. Y que siempre nos mantengamos en pie de clarificación de que Preciado nunca habló del amor. No puede. Está sentenciado por él mismo a no poder hablar del amor. Ni siquiera lo puede mencionar. Y eso es una verdad de puño. Hablemos entonces del amor. ¿Tiene usted ¿cómo se llaman estos recaditos, opiniones? Así es, doctora. Así es, por parte de nuestra radioescucha Priscila Cerda, que dice: entre más quisieran acallar a los analistas, más se demanda por vuestro análisis. Analistas, qué caprichosos suelen aparecer gracias a los discursos. Ay, sí es cierto. Además, ¿saben qué? Les voy a decir un secreto. Los psicoanalistas somos geniales, ¿saben por qué? Porque no existimos. Nos escribe también nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar López, y que nos dice: doctora Adriana Lozano, me da mucho gusto escucharla con su pasión por el psicoanálisis y sobre todo por sus puntualizaciones. Te agradece. También nos escribe Mari Carmen Perrusquía Hernández, que dice: buen día, doctores. Sin duda han sido programas de muy alto nivel. Los he escuchado más de una vez diariamente con mucho gusto e inmensamente agradecida por todo el amor con que realizan cada uno de los programas. Un abrazo a todos ustedes con mucho cariño. Se agradece, lo necesitamos.
Ujú. Y en otro comentario que nos envía Priscila Cerda, dice, en un video que estoy buscando, se presenta el título como Yo soy el monstruo que os habla. Chanfle. ¿Y cómo no esperar que hable de algo que olerá feo después? Sí, generalmente los monstruos apestan. Los monstruos tienen olor de monstruo, ¿sí? Y es desagradable. Pero no olvidemos que los grandes perfumes franceses, en su origen, primero son apestosos para poder producir una fragancia exquisita. Pero el monstruo no tiene esa posibilidad. Solamente se queda en ser apestoso. Y un ultimito comentario nos llega por parte de nuestra radioescucha Su Ling Ro, que dice, magos, saludos con mucho amor. Prestidigitador es el transexual, porque pasaba tranquilamente de una crítica a otra, diciéndonos lo que era Lacan, y lo que era Lacan, y lo que era Lacan, y lo que para él, digamos, es una piedra, no en el zapato, digámoslo, en dónde recae esa piedra de Lacan. Recae en que él no es feliz con haber transformado su cuerpo. Eso es lo que él nos dice. No, y además con un discurso más femenino que nunca. No sé si se puso testículos y todo esto, pero bueno, es también lo que reivindican de alguna manera. Lo que reivindican es que en un cuerpo X tienen un discurso diferente y creen normalizar o creen hablar de diferencia con esto, cuando en este caso es totalmente la envoltura fantoche. Bueno, pero ¿a poco no sería genial que uno le dijera, oye Beatriz, enséñanos, ¿sí? ¿Cómo están tus huevitos? Así como jugando, digamos, al descubrimiento infantil de la diferencia de sexos, ¿no? ¿Por qué no nos enseñas cómo te pusieron tus huevitos ahí? A ver cómo te ves. Bueno, a mí Como me simple daría el asco. pene, la A mí me daría erección. verdaderamente asco, pero de todos modos como que podría ser un juego infantil. Queremos ver, queremos ver, queremos ver. Ujú. Doctora, colegas, estamos a un par de minutos de concluir nuestra emisión del día de hoy, miércoles. Bueno, yo ya no quise tomar la palabra, ya tendremos ocasión de regresar al tema, porque me parecía muy importante cómo hubo una bifurcación muy interesante que me parecía que valía la pena que se escuchara sin que hubiera controversia el día de hoy. Entonces, pero ya tendremos oportunidad para que yo pueda decir de qué se trataba, cómo yo me demarcaba con respecto a lo que estábamos, principalmente a esta conclusión tan radical de su parte, doctora Lozano, de hacer grupo de los psicoanalistas y de decir, bueno, aquí lo que queremos es así o es lo binario. Entiendo a qué hace referencia, pero me parece... Dijo usted, doctora Lozano. ¿Dije yo, doctora Lozano? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que me parece es que ahí justamente siento que hay relación sexual y que hay que insistir en que no hay, en este sentido no hacemos grupo los psicoanalistas. En este sentido nos las vemos quizá con ciertos discursos, pero no con los transexuales. No podemos hablar y no podemos estar de acuerdo con que 3 personas de poder hablen de los transexuales. Los transexuales es más complejo
que estas personas que se manifiestan. De hecho, no tienen el voto de los propios transexuales. Hablan en voz de ellos, quieren normalizar inclusive la lengua, los discursos, las escuelas, sin ni siquiera tener la aprobación de los propios transexuales. Pero entonces, sin embargo vemos, ¿sí?, que es gracias a los psicoanalistas que ellos tienen un espacio de discurso. Sin los psicoanalistas no serían nada. Sería un rumor, sería un ruido, sería, digamos, algo, pues sí, de moda o escandaloso. Es hasta que el psicoanálisis le da un lugar al decir de estos tres que entonces toma relevancia. No sin los psicoanalistas. Es, digamos, muy paradójico. No hubieran tenido ninguna trascendencia lo transexual como fue en épocas pasadas, ¿sí?, en donde no tocaron la cuestión psicoanalítica, pues los psicoanalistas no hablaron, no dijeron más, ¿sí? Pero ahora cuando el psicoanalista toma en consideración lo que para nosotros es importante de cuál sería la razón de que la ciencia haga tantas operaciones que se pueden demandar, de que la ciencia le dé a los padres el derecho de transformar a los niños. Es ahí cuando el psicoanalista dice, ey. claro, totalmente. Pero si no hubiera sido por esta exacerbación de la solicitud, digamos, del cambio de los cuerpos, pues los psicoanalistas no tendríamos que estar diciendo nada. Pero en el momento en que el psicoanálisis le da un lugar al transexual, el transexual trasciende como una propuesta, digamos, de un discurso que pudiera ser distinto en relación a la sexualidad humana. Desgraciadamente no lo es. No, creo que no. Desgraciadamente no lo es. Es decir, la expectativa abierta del psicoanálisis, y probablemente con esa idea se le invitó a Beatriz, ¿sí?, que era, a ver, usted nos puede proponer en su vivencia, en su experiencia, en su decir, una nueva forma de pensar la sexualidad humana en el 2021. No, cogió su vasín de mierda y lo vació. Y luego, como buen, digamos, transexual, miedoso y mentiroso y falso, ahí fue a decir puras mentiras de que no lo habían dejado hablar, de que lo habían abuchado, de que pobrecito, de que eso demostraba que es un discurso patriarcal y colonialista. Y bueno, pues pobre Beatriz, es que todavía no resuelve qué pasó con sus huevitos que le pusieron. No lo resolvió. Sigue teniendo, digamos, una posición femenina, dolorosa. No me escucharon, son patriarcales, Claro. colonialistas. Y justo creo que también el éxito es que la humanidad no se ha quitado el golpe narcisista que ha asestado Freud al respecto de la sexualidad. Es decir, sigue habiendo esa esperanza de que haya uno que pueda contradecir la teoría freudiana. Bueno, el primero que habla del uno precisamente es Freud. Porque Freud demuestra que en el inconsciente, como nos dice Basol en su libro magnífico, en el inconsciente solamente hay un sexo. Lo que pasa es que no se sabe cuál. Entonces, creo que son frases muy clarificadoras, muy exitosas. Y dice, bueno, el primero que dijo y que habló de lo uno es Freud. Entonces eso ya se cumplió, eso ya se dijo, eso ya se verbalizó. En el inconsciente solamente se comporta el inconsciente con que hay un solo sexo. Y entonces
es maravilloso el desarrollo que hace Miquel Basol en relación a lo uno, ¿sí? Y todavía podríamos avanzar en el discurso diciendo que nos falta expresar de una manera accesible a nuestro público, radio escucha, la lógica del uno, la lógica de la diferencia absoluta, no de la diferencia binaria, no de la definición, digamos, de la diferencia sexual por medio del falo o por medio del Edipo, sino del uno. Entonces, pues eso es excelente poder manejar y poder transmitir la complejidad de esa lógica, ¿sí? Perteneciente precisamente al trabajo de Freud y que intenta muy bien Lacan ponerla en marcha, porque los post-freudianos la pasaron de noche. Es Lacan quien al leer a Freud dice, ¡ah! Aquí hay algo que, bueno, Basol dice de manera muy sencilla, no tan compleja como lo va a decir Lacan, pero dice, en el inconsciente se comporta como un solo sexo, solamente que no se sabe cuál. Es decir, en el inconsciente no hay diferencia sexual, ¿sí? Pero se comporta como si fuera uno, solamente que no se sabe cuál. Es maravilloso, es divino escuchar. Y que todo el discurso que tiene que ver con el goce muestra que lo sexual perturba, que lo que se pretende es decir que hay soluciones para que lo sexual no perturbe. Esa Bueno, es la... Hagamos que lo complejísimo de esta lógica freudiana y que después retoma Lacan, a ver si la podemos hacer accesible a nuestro público oyente. Bueno, hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.